Hay personas en mi vida a las que no recuerdo haber conocido, pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que, con cada día que pasa, empiezo a olvidar a las personas que más he amado. Todo comenzó con un simple despiste, un olvido insignificante que, en su momento, no me pareció más que una pequeña anomalía en mi día a día. Soy Daniel, un hombre normal, con una vida estable. Trabajo en marketing, tengo una relación de varios años con Sara, y aunque mi vida no es perfecta, al menos es predecible. O lo era. El día que mi vida comenzó a desmoronarse era un martes. Recuerdo que llegué a la oficina más tarde de lo habitual porque el tráfico estaba espantoso. Al entrar me saludó un compañero nuevo, un chico joven, lleno de energía. Me reí con él. Intercambiamos bromas sobre el tráfico y me dirigí a mi escritorio sin darle más vueltas. Pero al día siguiente, cuando él me saludó de nuevo, me quedé en blanco. No recordaba su nombre, ni su cara, ni haber hablado con él antes. Intenté disimular, sonreí y asentí como si nada, pero por dentro algo se removió. Fue incómodo, pero lo dejé pasar. ¿Quién no ha olvidado el nombre de alguien alguna vez? Un par de días después, volví a encontrarme con él en el ascensor. Era tarde y éramos los únicos allí. Él me miró con la misma sonrisa y me preguntó algo sobre un proyecto en el que, aparentemente, habíamos trabajado juntos esa semana. Daniel, ¿crees que la presentación está lista para el viernes? Swing me dijo. Mi mente quedó en blanco. No sabía de qué presentación hablaba. El ascensor se volvió sofocante. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras intentaba recordar cualquier cosa, un fragmento de lo que decía. Solo pude balbucear algo incoherente y cuando las puertas se abrieron, salí deprisa, intentando sacudirme esa sensación de haber perdido algo. Esa noche, volví a casa con un nudo en el estómago. Se lo mencioné a Sara de pasada mientras cenábamos, pero lo hice como si fuera un chiste. Supongo que estoy envejeciendo, le dije con una sonrisa forzada. Ella me miró, divertida, y me respondió con una broma. Tal vez necesitas más café o dormir más. Nos reímos, pero supe que algo andaba mal. Algo en mi interior me decía que esto no era normal. ¿Cómo podía olvidar a alguien tan rápido? No era solo su nombre. Era como si jamás hubiera existido en mi mente. Los días pasaron y traté de ignorar lo sucedido. Me sumergí en el trabajo, intenté concentrarme en mis proyectos, pero el problema no desapareció. Comenzaron a sumarse más personas a la lista de desconocidos. Compañeros de trabajo, conocidos de reuniones. Incluso un cliente con el que había trabajado varias semanas me saludó con efusividad en la entrada del edificio y no pude reconocerlo. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, el pánico comenzó a instalarse en mi mente. La primera vez que me pasó con alguien cercano fue aterrador. Estaba en una reunión con uno de mis amigos de toda la vida, alguien con quien crecí. Rodrigo me había invitado a tomar una cerveza después del trabajo. Nos sentamos en la terraza de un bar que solíamos frecuentar. Hablamos del pasado, de nuestros planes para el futuro. Pero de repente, mientras él reía y relataba una anécdota de nuestros años universitarios, noté que algo fallaba. Algo en su rostro me resultaba extraño, distante. Fue como si, por un instante, su cara cambiara, se volviera la de un desconocido. Parpadeé varias veces, pero la sensación no se fue. No podía recordar con claridad su nombre. ¿Era Roberto? ¿Rodolfo? Me asusté. El miedo me heló por dentro, como si la realidad misma se estuviera desgajando en pedazos a mi alrededor. Me disculpé y me fui antes de que Rodrigo notara mi nerviosismo. Esa noche, en la soledad de mi casa, revisé fotos de él en mis redes sociales
tratando de recordar momentos, conversaciones. Pero por alguna razón parecían imágenes de otra vida, de alguien que no era yo. Sentía que me estaba alejando de mi propia historia. No se lo conté a Sara, porque ¿cómo iba a explicarlo? Parecía una locura, algo que solo ocurriría en una pesadilla. Con el tiempo, no solo era incapaz de recordar los nombres o los rostros de personas nuevas, sino que las personas cercanas también comenzaban a difuminarse. Sara, la persona con la que compartía mi vida, empezó a convertirse en alguien extraño para mí. Una mañana, cuando me levanté y la vi a mi lado, me sobresalté al no reconocerla de inmediato. Me tomó varios segundos entender quién era. Es Sara, mi pareja. Me repetí a mí mismo, como si fuera un mantra. Pero la sensación de desconcierto no desaparecía. Cuando ella notó que mis despistes se hacían más frecuentes, empezó a preocuparse. Al principio se lo tomó con calma, creyendo que solo era estrés o falta de sueño. Sin embargo, no tardó en notar que algo más serio estaba sucediendo. Una noche, mientras cenábamos, me miró directamente a los ojos y me preguntó: Daniel, ¿qué te está pasando? No eres el mismo. Y tenía razón. Ya no era el mismo, pero no sabía por qué. No sabía cómo explicarlo. El miedo me consumía. Mi vida se sentía como un puzzle incompleto, donde las piezas más importantes estaban siendo arrancadas y perdidas para siempre. La desesperación me llevó a buscar respuestas en médicos, terapeutas, cualquiera que pudiera decirme qué me estaba pasando. Pero todas las pruebas eran normales. Mi cerebro estaba bien. No había ninguna enfermedad, ningún daño visible. Y sin embargo, sabía que algo estaba mal, muy mal. Fue entonces cuando recordé, como un eco lejano en mi memoria, un periodo oscuro de mi juventud. No fue algo inmediato, sino más bien como un destello que aparecía en medio de mis pensamientos. El experimento. En mis años universitarios había sido parte de algo, un proyecto de investigación relacionado con la memoria. No era algo en lo que pensara a menudo, porque, en su momento, no parecía gran cosa. Unos cuantos exámenes, algunos tests psicológicos, y luego me desentendí de todo. Pero ahora, años después, algo de ese experimento resonaba en mí con una fuerza inquietante. ¿Qué me hicieron en ese estudio? ¿Qué efectos estaba experimentando ahora? Cuando el recuerdo del experimento volvió a mi mente, fue como abrir una puerta que nunca debí haber cruzado. No podía dejar de pensar en ello. Sabía que algo había pasado en ese estudio, pero cuanto más intentaba recordar, más borrosos se volvían los detalles. Me encontraba bloqueado, como si mi propia mente estuviera protegiéndose de algo. Lo único que sabía con certeza era que había participado en un programa durante la universidad relacionado con la memoria. Pero, ¿qué clase de experimento? Decidí tomar cartas en el asunto. Si mi memoria no iba a cooperar, entonces tenía que investigar por otros medios. Comencé por buscar en archivos viejos de la universidad. Contacté con antiguos compañeros y finalmente encontré algo. El nombre del doctor a cargo del experimento, Dr. Hoffman. Ese nombre resonó en mi cabeza como un eco que no podía identificar del todo. No recordaba nada específico sobre él, pero sabía que era clave en todo esto. Estaba seguro de que él tenía las respuestas. El Dr. Hoffman era prácticamente un fantasma. Busqué en Internet y no encontré nada reciente sobre él. No había publicaciones, ni menciones en redes sociales, ni siquiera referencias en artículos científicos de los últimos años. Empecé a sospechar que algo más oscuro se escondía detrás de todo esto. Sin embargo, tras días de búsqueda, encontré un antiguo colega que recordaba haber oído su nombre.
Me habló de una clínica privada donde, al parecer, trabajaba en investigaciones de vanguardia. Sin dudarlo, decidí ir a ese lugar, pero antes de hacerlo, algo extraño ocurrió. Una noche, mientras revisaba viejos archivos en mi computadora, recibí una llamada telefónica. El número era desconocido, pero contesté sin pensar demasiado. Una voz fría y mecánica me dijo: No sigas buscando. ¿Es por tu bien? Y luego colgó. Me quedé mirando el teléfono, congelado. El miedo se apoderó de mí. ¿Quién era? ¿Cómo sabían que estaba investigando? Durante minutos intenté procesar lo ocurrido, pero no tenía tiempo para paralizarme por el terror. Esa advertencia solo me confirmó lo que ya sospechaba. Estaba metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Alguien no quería que encontrara al doctor Hoffman, y eso significaba que él era la clave. Contra todas las advertencias, fui a la clínica privada. El edificio estaba en las afueras de la ciudad, un lugar apartado, casi oculto entre los árboles. Cuando llegué, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo era demasiado silencioso, casi opresivo. Entré, esperando encontrar una recepción normal, pero en su lugar me topé con un pasillo largo y vacío. Mientras caminaba, el eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Finalmente, llegué a una oficina con una puerta de cristal esmerilado, donde se leía el nombre Dr. Hoffman. Mi corazón latía con fuerza mientras tocaba la puerta. Nadie respondió. La empujé lentamente y me encontré con un despacho limpio, ordenado, pero completamente vacío. Sobre el escritorio había un ordenador encendido, pero lo más perturbador fue lo que vi en la pared detrás del escritorio. Una serie de fotos, todas mías, desde diferentes épocas de mi vida. Mi infancia, mis años universitarios, fotos recientes. Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. ¿Me habían estado vigilando todo este tiempo? Antes de que pudiera procesarlo, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi a un hombre mayor entrar en la oficina. Era el doctor Hoffman. Su presencia era inquietante, una mezcla de autoridad y frialdad. Él me observó con una sonrisa apenas perceptible y dijo: Sabía que vendrías, Daniel. Me quedé paralizado. ¿Qué es todo esto? Drenia, logré preguntar señalando las fotos. El doctor Hoffman se sentó detrás de su escritorio, manteniendo la calma, como si esto fuera solo un día más en su vida. Te hemos estado observando desde hace mucho tiempo. Sabíamos que tu memoria empezaría a fallar. Era solo cuestión de tiempo. Mis pensamientos se arremolinaban, intentando encontrar sentido a lo que decía. ¿Qué me hicieron? ¿Por qué no recuerdo nada? El doctor Hoffman suspiró, como si la conversación fuera un trámite agotador. Fuiste parte de un proyecto experimental. Queríamos explorar los límites de la memoria humana, manipularla para borrar traumas, eliminar recuerdos no deseados. Pero hubo un problema. En tu caso, tu mente desarrolló una defensa propia. Comenzaste a borrar más de lo que debías, y ahora tu memoria está destruyendo los recuerdos de personas a tu alrededor. ¿Por qué? Drenia, pregunté, sintiendo cómo la desesperación crecía dentro de mí. ¿Por qué harían algo así? Hoffman sonrió, una sonrisa vacía, casi cruel. Porque tu memoria guarda un secreto, Daniel. Algo que no podemos permitir que recuerdes. Por eso hemos intervenido, una y otra vez. Cada vez que te acercas a la verdad, tu mente lo olvida, porque eso es lo que te hemos enseñado a hacer. Tu mente borra lo que es peligroso, y tú aceptas esa realidad. El horror de lo que estaba escuchando era casi insoportable. No solo había perdido mi memoria, mi vida había sido manipulada, controlada, y lo peor,
Yo mismo había permitido que sucediera. El doctor Hoffman se inclinó hacia adelante y me miró con intensidad. Pero ya es demasiado tarde para detenerte, ¿verdad? Has llegado demasiado lejos. Ahora tendrás que enfrentarte a la verdad, si es que puedes soportarla. De vuelta en casa, las palabras de Hoffman resonaban en mi cabeza. ¿Qué era lo que no debía recordar? Intenté concentrarme, pero cada vez que intentaba escarbar en mi mente, era como si algo me empujara de vuelta, como si hubiera una barrera que me impedía seguir. Pero no podía detenerme. Sabía que había algo más, algo que estaba enterrado profundamente. Esa misma noche, recibí una nueva llamada. Esta vez la voz era distinta, una voz más suave, casi compasiva. Daniel, te estamos dando una última oportunidad. Deja de buscar, vuelve a tu vida, olvídalo todo. Esta es tu única advertencia. Mi mente estaba al borde del colapso. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban tan desesperados por detenerme? Sabía que no podía rendirme, que debía encontrar respuestas, pero el miedo empezaba a arraigar en mí de una forma que nunca antes había sentido. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mi memoria comenzó a fallar aún más. No solo olvidaba a personas recientes, sino que incluso rostros conocidos comenzaban a desvanecerse. Sara, la única constante en mi vida, empezó a parecerme una extraña. Me despertaba por la mañana y no sabía quién era la mujer que dormía a mi lado. Algunas veces no recordaba cómo había llegado a casa o qué había hecho el día anterior. Mi vida se estaba desintegrando. Sara intentaba ayudarme, pero cada día que pasaba se hacía más evidente que nuestra relación también estaba sufriendo. Ella se sentía herida, abandonada emocionalmente, y no podía culparla. No eres el mismo, Daniel. Me decía entre lágrimas. Estás perdiendo partes de ti. Y no sé si puedo seguir viéndote desmoronarte así. Esa fue la última noche que pasamos juntos. Al día siguiente, Sara se fue, y cuando me desperté, no recordaba su rostro. Me sentí devastado, pero también vacío, como si la conexión que había compartido con ella nunca hubiera existido. El doctor Hoffman tenía razón en una cosa. Cuanto más me acercaba a la verdad, más mi mente luchaba por olvidar. Después de que Sara se fue, la casa se volvió un lugar extraño para mí. A veces me despertaba en medio de la noche sin reconocer dónde estaba, mirando las paredes desnudas como si fueran de una prisión que yo mismo había construido. Había algo terrible acechando en mi mente. Lo sentía. Pero cada vez que intentaba recordar, cada vez que intentaba juntar las piezas del pasado, era como si una fuerza invisible me empujara hacia un abismo de confusión. Sabía que la única manera de salir de ese infierno mental era encontrar la verdad. Y el doctor Hoffman era la clave. Tenía que volver a verlo, aunque me aterrara lo que pudiera descubrir. Decidí confrontarlo, pero esta vez no iría solo. Antes de partir, encontré algo entre las pertenencias de Sara que ella había dejado atrás. Una vieja libreta. En ella había notas, algunas que yo mismo había escrito. Fechas, nombres, lugares, detalles que no recordaba haber registrado, pero que ahora parecían tener más sentido. Entre las páginas encontré una referencia a un tal Rainer, otro de los sujetos del experimento. Decía que Rainer había intentado escapar, pero algo le había sucedido. La nota decía, él lo sabía todo. Lo encontraron. ¿Rainer? ¿Quién era ese hombre? Y lo más perturbador, ¿qué había pasado con él? Decidí buscarlo, y después de una intensa búsqueda en línea, encontré una pequeña pista. Un hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad tenía un paciente sin identificar que había sido ingresado bajo circunstancias extrañas. El informe decía que sufría una pérdida completa de memoria,
y vivía en un estado casi catatónico. Algo en mi interior me dijo que debía ir. Llegué al hospital con la sensación de que estaba caminando hacia algo irreversible. Me dieron acceso al paciente bajo el nombre de Rainer. Lo encontré en una habitación oscura, sentado en una silla de ruedas, mirando fijamente por la ventana. Su piel era pálida, sus ojos vacíos. Parecía más una sombra que una persona. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Rainer. Susurré, pero no hubo respuesta. Acerqué una silla y me senté frente a él. Intenté hablarle, pero seguía inmóvil. Entonces, sin previo aviso, su mano se movió y comenzó a rascar algo en la mesa frente a él. Era un patrón repetitivo, frenético. Lo observé de cerca y me di cuenta de que estaba escribiendo. No con palabras claras, sino con símbolos extraños, como si su mente estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y un grupo de enfermeros entró rápidamente. Me dijeron que debía irme, pero antes de que pudieran llevarse a Rainer, él levantó la mirada por primera vez y me susurró algo apenas audible. Ellos te están observando. Mi sangre se heló. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué sabían? Y lo más importante, ¿qué le habían hecho a Rainer? Sentía que me estaba acercando peligrosamente a la verdad. Pero cada paso que daba me sumergía más en un pozo de oscuridad. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, noté algo extraño. Un coche llevaba siguiéndome durante varias cuadras. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando giré en calles desiertas y el coche seguía detrás de mí, supe que algo andaba mal. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no podía dejar que me atraparan. Aceleré, tomando caminos alternativos, tratando de perderlos en el tráfico de la ciudad, pero ellos seguían tras de mí, incesantes, como una sombra que no podía sacudir. Mi corazón latía con fuerza mientras doblaba bruscamente en una esquina. Finalmente, vi un callejón oscuro y giré bruscamente, apagando las luces del auto. Me quedé en silencio, esperando. Los segundos parecían horas, pero el coche pasó de largo. Respiré aliviado, pero supe que no había terminado. Esto iba mucho más allá de simples recuerdos borrados. Estaba en peligro real. Alguien quería que desapareciera, igual que Rainer. Y ahora no tenía dudas. El experimento no había sido solo una manipulación de la memoria. Había sido algo más profundo, más siniestro. Me dirigí directo a la clínica del doctor Hoffman, decidido a confrontarlo de una vez por todas. Pero cuando llegué encontré la clínica cerrada, completamente vacía, como si nadie hubiera trabajado allí en años. Todo rastro del doctor Hoffman había desaparecido. Solo quedaba una sensación abrumadora de abandono, como si todo hubiera sido borrado. Sin embargo, en mi desesperación, encontré una pista que alguien había dejado para mí. Una dirección escrita en un papel que encontré en el suelo, bajo el escritorio del doctor Hoffman. Era una ubicación en las afueras de la ciudad, un lugar que me resultaba vagamente familiar. Llegué a esa dirección al caer la noche. Era una casa antigua, aislada, envuelta en sombras. Las ventanas estaban cerradas y no se veía luz alguna en el interior. Sin embargo, sentí que alguien me observaba desde adentro. Al abrir la puerta, un olor a humedad y abandono me invadió. Caminé por los pasillos oscuros hasta llegar a una habitación al fondo de la casa. Y allí, en medio de la habitación, lo vi. Una máquina, una especie de dispositivo complejo, con electrodos y cables esparcidos por todas partes. Y frente a la máquina, sentado en una silla, estaba el doctor Hoffman esperándome. Sabía que llegarías aquí. Dijo con una voz suave.
como si todo esto fuera parte de su plan. Tu mente aún ha estado fallando porque te estás acercando a la verdad, Daniel. No deberías haber venido. El Dr. Hoffman se levantó y caminó hacia mí, calmado, como si supiera que no tenía a dónde ir. Lo que hicimos fue necesario. No solo te borramos recuerdos, Daniel, te borramos a ti mismo. Todo lo que eres, todo lo que has sido cuidadosamente diseñado para mantener un secreto que no puedes recordar. Cada vez que intentas recuperarlo, tu mente se rompe un poco más. ¿No lo ves? Tú quisiste esto. ¿Yo? Drenia, pregunté, incrédulo. ¿Por qué habría hecho algo así? El Dr. Hoffman sonrió con frialdad. Porque hay cosas que no se pueden deshacer, Daniel. Y tú fuiste el primero en pedir que lo olvidaras todo. En ese momento, lo entendí. Mi vida, mis recuerdos, todo lo que creía ser, era una mentira. No solo me habían borrado recuerdos, me habían convertido en alguien que nunca existió. Y la peor parte es que había sido mi elección, porque lo que había hecho, lo que había descubierto en el pasado, era tan terrible que preferí olvidar mi verdadera identidad. Pero ahora había llegado demasiado lejos. No podía volver atrás. El Dr. Hoffman encendió la máquina y se acercó con los electrodos en la mano. Te daré una última oportunidad, Daniel. Puedes olvidarlo todo de nuevo. Esta vez, de forma definitiva. Vivirás una vida tranquila, sin recuerdos, sin preguntas. O puedes enfrentarte a la verdad y cargar con lo que has hecho. La elección es tuya. El clímax de mi vida había llegado. Todo dependía de una sola decisión. El sonido de la máquina llenaba el cuarto. Un zumbido bajo, pero constante, que parecía resonar directamente en mi mente. Las palabras del doctor. Hoffman flotaban a mi alrededor, como una sombra que no podía apartar. Puedes olvidarlo todo, o enfrentarte a la verdad. Lo que me estaba ofreciendo no era solo un escape. Era una oportunidad de huir de la oscuridad que llevaba cargando sin siquiera darme cuenta. Pero la pregunta más inquietante seguía allí, apretándome el pecho. ¿Qué verdad tan horrible había decidido borrar? Mi instinto me gritaba que corriera, que aceptara el olvido y escapara de una vez por todas. Podía volver a vivir sin recuerdos dolorosos, sin esta sensación constante de pérdida. Pero una parte más profunda, una que hasta ese momento había estado enterrada, me susurraba otra cosa. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Ya no. Tenía que saber quién era realmente, sin importar lo oscuro que fuera. Con una respiración temblorosa, me di cuenta de que no había marcha atrás. No, dije, levantando la mirada hacia Hoffman. No quiero olvidar más. Quiero la verdad. La sonrisa de Hoffman se desvaneció, y por primera vez en toda esta pesadilla, vi un destello de algo en sus ojos. Respeto, o quizás lástima. Sabía que dirías eso, murmuró. La curiosidad humana es peligrosa. Siempre lo ha sido. Muy bien, Daniel, si eso es lo que deseas. Caminó hacia la máquina y con manos expertas ajustó los electrodos. Cuando los conectó a mi cabeza, sentí un ligero hormigueo. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras él configuraba la máquina para desbloquear lo que había estado oculto por tanto tiempo. Cerré los ojos, esperando lo peor. De pronto, todo se volvió blanco. No era un dolor físico, sino una sensación abrumadora, como si mi cerebro fuera inundado por imágenes, sonidos y sensaciones que no podía procesar. Los recuerdos comenzaron a abrirse paso, primero como fragmentos, un laboratorio oscuro, voces susurrando, y luego más claras, más reales. Flash. Yo estaba en una sala de reuniones con otros científicos, hablando del potencial de la tecnología para manipular la mente humana. Flash.
Veía a sujetos de prueba conectados a máquinas similares a la que ahora tenía puesta. Escuchaba las conversaciones de fondo sobre cómo estaban a punto de cambiar la forma en que los humanos perciben su propia realidad, sobre cómo podrían borrar el dolor, eliminar traumas, rediseñar las memorias para crear vidas perfectas. Pero había un riesgo. Siempre lo hubo. Flash. Yo no era solo un participante. Yo era uno de los principales investigadores. Fui uno de los que diseñaron el proyecto, impulsado por mi deseo de ayudar a las personas a liberarse de sus peores recuerdos. Creíamos que estábamos haciendo algo bueno. Creíamos que podíamos controlar la mente humana como un programa de computadora. Entonces vino la revelación más devastadora. Flash. Hubo un incidente. Uno de los sujetos, un hombre llamado Rainer, no solo había perdido recuerdos, su mente se había fragmentado por completo. No había logrado olvidar solo lo que queríamos, sino que se había desconectado completamente de la realidad, al igual que otros después de él. Nuestras pruebas no solo no funcionaron, sino que destruyeron la identidad de muchas personas, convirtiéndolas en vacíos humanos, sin recuerdos ni personalidad. Pero lo peor aún estaba por llegar. Flash. Rainer no había sido solo una víctima del experimento. Lo habíamos usado para ocultar algo. Rainer había descubierto que la tecnología que estábamos desarrollando no solo borraba traumas, sino que podía ser utilizada como un arma. Un dispositivo capaz de borrar selectivamente personas de la memoria de los demás. Y Rainer había intentado exponer todo el proyecto al mundo. Yo lo detuve. Flash. Veo a Rainer confrontándome en un laboratorio. Me ruega que lo detenga, que no permita que el experimento continúe. Pero yo estaba cegado por mi ambición, por la idea de que estábamos en el umbral de un avance histórico. Lo recuerdo con claridad ahora. Fui yo quien autorizó el borrado de la mente de Rainer. Lo convertimos en un conejillo de indias, y cuando el proceso lo destrozó, decidí que la única forma de seguir adelante era olvidar lo que habíamos hecho. Flash. Mi propia memoria fue manipulada. Fui el responsable de convencer a Hoffman y al equipo de que me borraran todo, de que me hicieran olvidar el horror que había causado, de que me permitieran vivir una vida sin la carga de esa culpa. Yo pedí que borraran mi identidad. Cuando el último destello de memoria se desvaneció, abrí los ojos de golpe. Estaba de nuevo en la habitación con Hoffman, pero algo había cambiado. Mi pecho estaba pesado. Mi respiración entrecortada. Las paredes del cuarto parecían cerrarse sobre mí. Yo había sido el arquitecto de mi propia pesadilla. Hoffman me observaba con una mezcla de tristeza y aceptación. Ahora lo entiendes. Dijo en voz baja. Fuiste tú quien eligió olvidar. Fuiste tú quien decidió que el mundo no debía saber lo que descubrimos. Me quedé en silencio, incapaz de procesar completamente el peso de la verdad. Había destruido vidas, no solo las de otros, sino la mía propia. El monstruo que había estado persiguiéndome todo este tiempo era yo mismo. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sintiendo la carga de mi propia culpa aplastándome. Hoffman suspiró. Esa es tu decisión, Daniel. Puedes exponer todo esto, enfrentarte a las consecuencias. Pero recuerda, hay personas poderosas que no quieren que la verdad salga a la luz. O puedes volver a borrarlo todo. Esta vez de manera definitiva. Ya no recordarías nada. Nunca más. Serías libre. Como siempre quisiste. Me quedé mirando la máquina. Sabía lo que Hoffman quería decir. Sabía que tenía la opción de vivir en la ignorancia o enfrentar el castigo de mis decisiones pasadas. Podía volver a ser un hombre sin memoria, sin culpa, o cargar con todo lo que había hecho.
Hubo un largo silencio mientras la tentación del olvido llenaba el cuarto. Pero algo dentro de mí, algo que había renacido en medio de este caos, me decía que no podía seguir huyendo. Ya no. Había pasado demasiado tiempo corriendo de la verdad. No podía seguir viviendo una mentira, por cómoda que fuera. No, dije con firmeza, apartando los electrodos de mi cabeza. No voy a olvidar de nuevo. Esta vez voy a enfrentar lo que hice. Hoffman asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Muy bien, Daniel. Entonces prepárate, porque ahora el verdadero dolor comienza. Me fui de la casa esa noche con la mente clara por primera vez en años, pero con el alma pesada. Sabía que estaba caminando hacia un destino incierto, pero no podía seguir viviendo una vida de sombras. La verdad, por oscura que fuera, era mejor que el olvido. Días después, me encontraba en un parque, sentado en un banco, observando a la gente pasar. A veces, la tentación del olvido aún me rondaba. Había noches en las que deseaba no haber descubierto la verdad, pero sabía que había hecho lo correcto. El mundo debía saber lo que habíamos hecho, lo que yo había hecho. Estaba solo ahora, sin Sara, sin amigos, sin el refugio de mi propia mente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía quién era. Y aunque mi vida nunca sería fácil, al menos era auténtica. El pasado nunca me dejaría, pero yo ya no huiría de él. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.